Sí, por favor, doctor. Ok, lo vamos a ver enseguida entonces. Otra cosa, Giovanna, buen día, Giovanna. Buenos días, doctor. Nivel de audio y video, Giovanna, si es tan gentil. El audio está bien, aún no se ve todavía la presentación en pantalla. Ok, muy bien. Sí, lo que pasa es que como vamos a hacer una sesión de preguntas acerca de las dudas que tienen ustedes para el examen de segundo parcial. También podemos aprovechar ahora mismo en la mañana tempranito la resolución de las preguntas del primer parcial. Giovanna, ¿le parece bien? Está bien, doctor. Ok, perfecto. Buenos días, Alejandro. Alejandro, buen día. Buen día, doctor. Nivel de video, Alejandro, por favor. Sí se ve, doctor, lo que está escribiendo. Perfecto. Bien, gracias Alejandro. Como ustedes saben, la clase de hoy es para consultas, consultas de dudas con relación a la temática del segundo parcial y también para el examen final, relacionado con la asignatura de telecomunicaciones en invierno 1-2026. Recordarles, aunque no está en la plataforma, que los temas de segundo parcial están comprendidos desde modulación digital, comunicaciones satelitales, como también la temática de televisión digital terrestre. Por falta de tiempo y organización mía, no pude colocar el último tema de televisión digital terrestre como temática del examen parcial
a realizarse el día de mañana 30, ¿verdad? Entonces ya les había adelantado que estos iban a ser los temas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también Alejandro, comentarle que ahí ha debido escuchar la conversación con sus compañeras. Vamos a proceder por unos minutos, no más de 10, 15 minutos, a la resolución del cuestionario correspondiente al primer parcial. ¿De acuerdo? Entonces, comenzaremos viendo un poquito em, eh, el cuestionario para el primer parcial, donde la pregunta 1 indicaba, pueden ir tomando nota en sus apuntes de clase, siempre les va a servir tener ya una respuesta con relación a las preguntas realizadas, ¿verdad? La pregunta 1 indicaba que se contesten siguientes preguntas. La primera, ¿qué se entiende por multiplexación de canales digitales? A esta altura ya conocemos que, bueno, multiplexación equivale a la transmisión desde un punto transmisor a un punto receptor de comunicaciones digitales diferentes, de datos digitales diferentes, por un mismo canal, sin que exista la probabilidad de mezcla, de interferencia entre ellas, ¿verdad? Entonces, eso se entiende por multiplexación tanto de canales analógicos como de canales digitales. La transmisión de diferentes tipos de señales por un mismo canal sin interferencia entre ellos. La segunda pregunta, ¿cuál es el rango de frecuencias utilizadas en comunicaciones satelitales? Es muy sencillo, ¿verdad? Entre 1 y 40 GHz. ¿Cuál es la definición de ancho de banda en telecomunicaciones? Muy sencillo. Se trata de que el ancho de banda es igual a la frecuencia superior menos la frecuencia inferior en valor absoluto. ¿De qué parámetros depende la potencia de Poynting? Bueno, Poynting como un parámetro de potencia es igual al producto vectorial de la intensidad de campo eléctrico por el valor vectorial de la intensidad de campo magnético, ¿no? O sea, E por B, pero a nivel vectorial. ¿Cuál es el rango de luz visible en el espectro electromagnético en nanómetros? De 400 nanómetros a 700 nanómetros. El color azul de 400 a 500, el color verde de 500 a 600 y el color rojo de 600 a 700 nanómetros. Indique los 4 tipos de distorsión existentes en modulación por pulsos codificados. Pues el primer pulso, distorsión de apertura, distorsión por encimamiento, son los dos primeros tipos de distorsión. Distorsión por señalización de banda y distorsión por cuantificación. Básicamente son los 4. ¿Por qué se menciona que el ancho de banda en frecuencia modulada es bastante mayor que la amplitud modulada? Esto es debido a la presencia de que el ancho de banda en frecuencia modulada, ya sea en banda angosta o en banda ancha, es igual a 2 veces la frecuencia de la señal moduladora por el número de bandas laterales adyacentes. Y como este valor de m es creciente, es grande, por lo tanto el ancho de banda es mayor que el ancho de banda de amplitud modulada, que es equivalente únicamente a 2 veces la frecuencia de la señal moduladora. ¿Cuáles son los tipos de satélites de comunicaciones en función de la órbita que siguen? Pues los tipos de órbitas son satélites LEO, satélites MEO y satélites geosíncronos. Bien, ese es el contenido de la primera pregunta del parcial que rendimos. En la segunda pregunta explique las características de funcionamiento del circuito de muestreo y retención
en un sistema de modulación por pulsos codificados. Bueno, el circuito de muestreo lo que hace es tomar una muestra de una señal analógica ingresante y lo hace durante tiempos de muestreo perfectamente sincronizados, es decir, eh, ordenados de manera tal de que su amplitud sea constante y tomando valores de tensión de la señal muestreada, con objeto de que el valor muestreado sea ante la apertura del conmutador FET, sea tomada y almacenada en el circuito de retención. El circuito de retención tiene un proceso de carga y descarga, donde la carga se establece durante el tiempo en el cual se genera la concentración de la diferencia de potencial entre sus placas y la descarga a través de la constante de tiempo de valor muy pequeño hacia tierra. En ese punto ingresa el segundo instante de tiempo, tomando un valor, llamémosle esta vez B sub 2, de la señal muestreada y repitiendo el mismo escenario, carga y descarga en el circuito de retención. Estos tiempos de muestreo inicialmente a efectos comparativos y de aprendizaje los fija el profesor. Ustedes han visto que hemos hecho algunos ejercicios sobre 7, 8, 10 tiempos de muestreo y obteníamos 7, 8, 10 valores de tensión almacenada. Una vez que tenemos esta acción, esta línea de acción en los circuitos o en el circuito de retención, lo que teníamos era básicamente la construcción de la señal PAM, que ya interviene, digamos, en otro escenario de valoración, donde la señal PAM prácticamente equivale a la conformación, dependiendo del número de bits que tenemos disponibles, de la señal digital, de la trama digital correspondiente. Básicamente esa era la explicación que, bueno, me he extendido un poquito, pero resumida podríamos haber satisfecho la pregunta número 2 del parcial. La pregunta 3 maneja un concepto que recuerdo muy bien, que les había incluso asignado en clase un ejercicio que habíamos resuelto, en el cual hablábamos de un medio inalámbrico, un medio de enlace inalámbrico, fibra óptica, en sus dos versiones, monomodo y multimodo. La gráfica que ustedes tenían disponible en ese momento, en el examen, equivalía a que era un sistema o representaba un sistema de ejes coordenados, donde en las abscisas teníamos la longitud de onda y en las ordenadas manejábamos los niveles de atenuación en dB por kilómetro. Teníamos básicamente tres curvas, una para fibra monomodo y otra para fibra multimodo. De alguna forma, estos dos tipos de fibras se comportaban en condiciones de distancia para la asignación de atenuación correspondiente. Es decir, a mayor distancia teníamos mayor atenuación en ambos tipos de fibra. La figura manifestaba, y la pregunta manifestaba, que se analice la gráfica adjunta que corresponde al comportamiento de atenuación en una red de fibra óptica de 3.5 kilómetros de longitud. Preguntaba, ¿cuál es la atenuación de la red para su mejor valor en dB por kilómetro y la longitud de onda de emisión? Y también preguntaba qué ventana corresponde. Bueno, ustedes saben de que tenemos 4 ventanas. Estas 4 ventanas están caracterizadas por longitudes de onda específicas y de las cuales se pretende obtener la respuesta a las preguntas. Vamos a ir por orden.
Si la distancia es 3,5 kilómetros, es mayor a 1 kilómetro, por lo tanto, de hecho, la elección recaía en la curva para fibra mononodo. Muy bien. La curva de la fibra mononodo tiene un valor mínimo. Ese valor mínimo proyectado sobre el eje de las ordenadas con una regla, una escuadra, nos daba una atenuación tipo del orden de 0,2, 0,25, si mal no recuerdo, de manera tal de que multiplicado por los 3,5 kilómetros teníamos la atenuación para esa distancia de fibra, para esa longitud de fibra, en condiciones de mononodo. Con eso respondíamos la atenuación para el mejor valor, es decir, el valor mínimo. Ahora, claro, ese valor mínimo está concentrado en una ventana. En la parte superior veíamos claramente que esa ventana correspondía a la tercera banda y en algunos casos que se consideró por la resolución de la gráfica, inclusive se tomó en cuenta que el estudiante mencionaba cuarta ventana, que en ciertos casos excepcionales, ¿no es cierto? Em, la longitud de onda estaba fijada justamente desde el punto mínimo de la curva, proyectada al eje de las abscisas, donde teníamos una longitud de onda de 1550, que todavía recuerdo que ese era el valor correcto, ¿verdad? Y la ventana, como les decía, tercero a cuarto. Esa es la serie de respuestas que hemos tomado en cuenta para la valoración de su primer parcial. No ha sido muy bueno para la mayoría. Creo que únicamente 9 han alcanzado una calificación de aprobación, incluyendo la plataforma educativa Moodle. Por lo tanto, como que esta segunda versión, esta segunda oportunidad, perdón, del examen de segundo parcial, va a comprender un criterio de mayor participación puntual en ustedes. Espero de que hayan estado estudiando adecuadamente, ¿verdad? Bueno, pero para mejorar esa performance es esta clase de consultas y dudas para los que recién han ingresado a la clase. Perfecto. Entonces, empezaremos viendo lo que resulta de las consultas. No sé si les parece que sea por orden de la lista o por participación directa. ¿Qué dice usted, Alejandro? Yo tengo una duda, doctor, sobre la Adelante. eficiencia en modulación digital. ¿Cómo sabemos cuál es la modulación más eficiente en cuestión del resultado, no? Ok, el que tenga mayor número de bits por ciclo, dependiendo de la expresión de cálculo de eficiencia. Entonces, el resultado puede ser, digamos, a nivel comparativo, 2, 4, 6 bits por ciclo. La mejor eficiencia es de 6 bits por ciclo, el de mayor valor, Alejandro. Está bien, doctor, gracias. No, no es nada. La pregunta era si quieren que haga las consultas uno por uno o de que sea por participación directa, es decir, de que ingresen directamente a la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué dice Giovanna? Buenos días. Doctor, a participación directa. Ok, adelante. ¿Cuál es su consulta, Giovanna? Específicamente era de los trabajos, doctor. Tenía una duda con esto. Era el hecho de que usar la ubicación, latitud y longitud, era en grados, pero era grados centígrados o grados decimales, porque Giovanna, varían. Entonces, ahí, ok, Giovanna, telecomunicaciones 2-20-26. No se mide la ubicación de un punto, de un emplazamiento en comunicaciones satelitales
en unidades de temperatura. Son unidades de posicionamiento geográfico, Giovanna. Lo que hay que hacer es ubicar cada punto, por ejemplo, para los trabajos prácticos, uno de ellos es el domicilio de ustedes, ¿verdad? Donde viven, ubicar la latitud y la longitud. Están alrededor de 66 grados de longitud oeste y 16 y algo de latitud sur. Giovanna, ¿me comprendió? Esos datos hay que conseguirlos bajo herramientas, es parte del trabajo práctico. Hay que conseguirlos y tomar en cuenta aquello para la determinación del ángulo de elevación y el ángulo de azimut. Giovanna, ¿me comprendió? Sí, doctor. Ok, bueno, toma en cuenta aquello y me vuelve a preguntar si ahí encuentra todavía alguna dificultad, pero evite el comentario de centígrados o Fahrenheit. Son grados de posicionamiento del emplazamiento geográfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ¿Otra consulta? Bueno, yo los voy a llamar por lista. Doctor, Por- buenos días. Me disculpa que le moleste. El Adelante, examen Wilma. va a ser teórico y práctico, ¿verdad? Sí, 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 sí. El segundo parcial tiene una característica teórica y práctica con relación a los temas que hemos visto en comunicaciones satelitales, en comunicaciones, en modulación digital y en televisión digital terrestre, Vilma. Teoría y ejercicios. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Por favor, necesito que se registren en el chat. En este momento en la clase tenemos 21 estudiantes y solamente dos han colocado su registro de asistencia en el chat. Por favor, vayan completando su registro de participación a efectos de control de asistencia. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver con Alejandro, Alejandro Bautista. Buen día, Alejandro. Vaya, doctor, yo ya le pregunté a Tito sobre la eficiencia de mi duda. Sí, sabe que apareció nuevamente en mi lista, pero bueno, debe ser porque tiene otra consulta. Bien, si no tiene ninguna, pasamos con Álvaro, Alejandro. Ok. Sí, doctor, Ah, adelante, Buenos días, adelante, doctor. Alejandro. Vamos a ver, Álvaro, ¿cuál es su consulta? Mi duda es, no sabría, o bueno, no me acuerdo cómo se utilizaba la tabla de patrones orbitales, doctor, y si me dieran un valor de grados de 0 a 5 y de 5 a 10, ¿qué debería optar? Ah, No sé si estoy ya. bien. ¿Tiene a la mano la tabla de posicionamiento Sí, de orientaciones? Bien. Bueno, yo no la tengo descrita acá en la pantalla, no la tengo, pero bueno. Eh, es buena la pregunta porque a veces el profesor pregunta en una tabla de posicionamiento, es decir, donde determinamos el ángulo de elevación y azimut, pregunta, indique la zona crítica, indique los ángulos de elevación críticos, el ángulo de elevación crítico, perdón. Entonces, ese ángulo de elevación crítica está entre 0 y 5 grados. Si se fija usted en su tabla de posicionamiento, es es una franja, la cual es la zona crítica. Cualquier estación que pretenda transmitir o recibir información para ese ángulo de elevación, digamos, de 3 grados y un azimut de 75 grados, por decir algo, las condiciones de transmisión de datos eh, tienen un altísimo nivel de interferencia. ¿Por qué? Porque la distancia es una de las condiciones en las cuales
La captura de niveles de interferencia de la señal satelital se incrementa. Es por eso que esta zona de elevación, este ángulo de elevación comprendida entre 0 y 5 grados, corresponde a la zona crítica donde no es recomendable utilizar estaciones ubicadas en ese punto. Habría que buscar o bien una nueva posición para implementar la estación de observación o seguimiento satelital, o cambiar a otro satélite con una cobertura de elevación más razonable que permita obtener elevaciones por fuera o mayores a 5 grados centígrados, grados de posicionamiento, Álvaro. Lo Está puedo bien, ubicar entonces, ahí en la tabla. sí, sí, sí. Entonces voy a buscar otro valor superior a 0,5 y 5,10, ¿no? Sí, me está hablando de que de una consulta o de un ejercicio que pasé en algún momento para usted. No era más el uso de cómo se utilizaba la tabla siempre, Ah, pero ya, ya me ya, quedó ya, claro, ¿no? ya. Ahora, para el uso de la tabla queda claro que nos dan de dato o de datos la latitud y la longitud que preguntaba una de sus compañeras hace un momento, del punto de emplazamiento, ¿dónde voy a colocar el reflector parabólico? El satélite está ahí arriba. Como es un satélite geosíncrono, la huella es constante, o sea, nos está enfocando todo el tiempo. Muy bien. Entonces, conociendo la latitud y la longitud del punto de emplazamiento, en el trabajo práctico de satélites geo, por ejemplo, de geoestacionarios, el punto de emplazamiento es el edificio Electro, acá donde estoy en este momento, en la terraza. Entonces, a partir de este punto, se supone que las dos antenas que tenemos, los dos receptores que tenemos arriba instalados, los vamos a mover en función de los 5 satélites geosíncronos que el profesor ha colocado para que determinemos los ángulos de elevación y azimut correspondientes, ¿verdad? En el otro trabajo práctico, el correspondiente al cálculo de una estación terrena domiciliaria, el punto de emplazamiento es el domicilio de cada uno de ustedes, Álvaro. Entonces tenemos que conseguir la latitud y la longitud de ese punto de emplazamiento, su domicilio, donde está ubicado con coordenadas de longitud y latitud. Y el satélite es el Tupac Katari, si no mal no recuerdo. Sí, correcto, el Tupac Katari, que también tiene sus coordenadas de posicionamiento. Con esos datos resolvemos los dos trabajos prácticos que no les va a llevar más de 20 minutos. ¿Está bien, Álvaro? Está bien, doctor. Ok, perfecto. Eh, vamos a ir con otra persona. Bienvenido, Alex. Un poquito tarde, estoy ingresando, pero bueno. Eh, bien, Carlos Daniel, Buenos días, doctor. buenos días, Carlos Daniel. Consulta suya, Carlos Daniel. Doctor, tenía una consulta sobre el trabajo de enlaces satelitales. A mí me había tocado 128 PSKs. En este caso nos dijo que hagamos una tabla. Voy a hacer para esos 128 porque me toca en el sistema B. En esa tabla que nos dio un ejemplo está entre 8 PSKs. Eso no lo entendía, doctor. Ah, ya, ya. Bueno, la tabla tiene valores de modulación digital, digamos, a efectos de los valores que tiene ahí registrados, ¿verdad? Eh, pero tome en cuenta lo siguiente, Carlos Daniel. Usted va a trabajar con 8 PSK. Los 128 que está destinado está relacionado con su... ¿me quiere dar los otros datos? No los tengo en este momento, por favor. Frecuencia de portadora, todo eso. A ver, desde un principio, Carlos Daniel.
Por ejemplo, de mí es de 128. Ese dato estaría usando para el mínimo ancho de banda de Niquins, doctor. Correcto. Es así. Es así, Carlos Daniel. Usted solito se ha dado cuenta. Es efectos de determinar el mínimo ancho de banda de Nyquist. ¿Ya? Ahora, yo le doy una ayuda y un dato para usted y para todos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de bits que vamos a necesitar utilizando la regla de Meade. Coloque 128 en base 2 y obtenga el número de bits. Una vez que obtenga el número de bits, se presenta el número de canales. Por lo tanto, divida ese número de 128 en el número de canales. Esa tasa de transferencia por canal es equivalente al mínimo ancho de banda de Nyquist. En una cierta parte del cálculo de enlace, ustedes tienen una relación que justamente ayer uno de sus compañeros vino a hacer una consulta por acá, por la oficina, en la que la relación dice cuál es la relación de potencia de portadora a ruido, no a densidad de ruido. En ese momento, en esa expresión, en esa ecuación, usted coloca en el segundo miembro de la ecuación el valor de B, que es el mínimo ancho de banda de Nyquist, Carlos Daniel. Sí, está bien, doctor. Me da más clara esta idea. Ok, hágalo, véalo otra vez y si todavía persiste, nada más me vuelve a llamar. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. No, no es nada, Carlos Daniel. Erika, buenos días. Buen día, doctor. Lo mismo para usted. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda? Por favor, adelante. Doctor, justo tenía la misma duda con el trabajo. Em, para la parte de la relación de la portadora ruido, no lo tenía claro, doctor. A mí me tocó con modulación de 32 PSK Ajá. y Erika, eso expresado en base 2. Eso expresado en base 2. eh, obtenga en primera instancia lo que le expliqué a su compañero, el número de bits necesarios. Léalo, interprételo como el número de canales necesarios y divida su tasa de transferencia de datos entre ese número. ¿Qué tasa de transferencia de datos le han dado, Erika? ¿Qué valor de F sub B tiene? Le pregunto porque no tengo la tablita aquí a la mano, eh, caramba. 599. Ok, toma ese valor en bits y en base a aquello usted calcula, dividiendo sobre el número de canales, el mínimo ancho de banda de Nyquist, que sabemos por expresión algebraica que es igual a 2 veces la frecuencia fundamental, ¿recuerda? Y ni siquiera tiene que acceder a resolver cuál es la frecuencia fundamental, que la hemos definido como la tasa de transferencia de datos por canal dividido a 2, ¿recuerda? Entonces, únicamente realiza ese pequeño cálculo, obtiene el mínimo ancho de banda de Nyquist, y como le expliqué a su compañero, la relación de potencia de portadora a ruido, no a densidad de ruido, a ruido es tal cosa. Y eso es parte del resultado que debo evaluar en el trabajo práctico, ¿verdad? Bueno, en el primer trabajo práctico, que era el del cálculo del enlace. ¿Comprendido, Erika? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Muy bien, Erika. A ver, vamos a pasar a ver qué consulta tiene nuestro amigo Franz. Franz, buenos días. Adelante, Franz. Buen día, Franz. Buenos días, doctor. Ahí está. Adelante, Franz.
¿En qué quiere que lo ayude, que le aclare alguna situación conceptual, etcétera, etcétera? Vamos a Francia. No sé si me podía volver a indicar un poco sobre los tipos de modos que había. Ayer lo vimos, el modo 1, 2 y 3, creo. Ya, perfecto, es buena pregunta. Mire, la televisión digital terrestre actualmente en nuestro país y en todos los países del mundo adopta un modo de funcionamiento, un modo de operación. Este modo de operación se denomina en forma genérica modo 1, modo 2, modo 3. Lo que interesa en esta parte de la asignatura de telecomunicaciones es conocer el número de portadoras con las que se desenvuelve cada modo, o sea, es lo más importante. En el modo 1 tenemos una cantidad aproximada de 1000 y fracción de portadoras. En el modo 2, si tiene la tablita a mano, alrededor de 4000. Y en el modo 3, de 5600 para como número de portadoras activas. Eh, Se dará cuenta de que a mayor número de portadoras, tenemos la posibilidad de manejar, de procesar mayor cantidad de información digital. ¿Tiene usted la tablita a mano, Franz? Le sacaron una captura de pantalla, ¿verdad? ¿Tiene la tabla ahí a la mano, Franz? La última parte tengo, la captura tendría que buscarlo, doctor. Bueno, tal vez alguno de sus compañeros tiene la tablita lista. Yo lo tengo, doctor. A ver, Giovanna, por favor, en el modo 1, ¿cuántas portadoras tenemos? En el modo 2 lo mismo y en el modo 3. Adelante, Giovanna. En ahí hay número de portadoras activas por segmento y por datos por segmento. ¿Cualquiera de esas? Sí, cualquiera. En el modo 1 es 108, en el modo 2 216 y en el modo 3 432. Muy bien, ese es un dato. Ahora, el número de portadoras. Están en el orden de 1000 y pico, Giovanna, si se puede fijar. Modo 1, tantas cantidad de portadoras. Modo 2, tal cantidad. El orden es de 1000, 4000 y 5000, pero el número exacto no lo tengo disponible ahorita acá en la tabla. ¿Lo puede ubicar, Giovanna? Bueno, una idea interesante sería que le haga un Sí, favor. doctor, me he encontrado. Del modo 1 es 1405, del modo Ya, 2 2809 y del modo 3 5617. exacto. Ahí está, Franz. Esa es la magnitud de portadoras que maneja cada modo. Em, Toda la televisión, gracias, Giovanna, toda la televisión digital terrestre, al menos la que está funcionando con nuestro canal universitario, canal 11 de televisión universitaria, maneja modo 3. ¿Está, Franz? Sí, doctor, gracias. No, no es nada. Muy bien, vamos a continuar por acá. A ver. Jenny, buenos días, Jenny. Jenny, buen día. Y tal vez tiene problemas nuevamente de internet. A ver, la vamos a volver a convocar en un momento. Jonathan, buenos días, Jonathan. Buenos días, doctor. Bien, Jonathan, adelante. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué consulta tiene ahí disponible? También tenía las dudas. Disculpe, no le escuché muy bien.
Jonathan. Tenemos un problemita en el internet de Jonathan. Bien, nada más en cuanto lo tenga activo, se comunica conmigo, ¿bien? Kevin, buenos días, Kevin. Buenos días, doctor. Escucho muy bajito, Kevin, si puede aumentar un poquito el volumen. Adelante, ¿en qué lo puedo ayudar? En la parte de la tarea, nos tenía que pasar los datos del edificio Electro. Es parte del trabajo, Kevin. La búsqueda de latitud y longitud del edificio electro es parte del trabajo práctico. Es muy sencillo la obtención de la latitud y la longitud. Entonces, como le digo, es parte del trabajo, ¿verdad? Y es el punto que usted va a encontrar, como está en un plano paralelo, la azotea del edificio electro, prácticamente el emplazamiento de la antena transmisora, del reflector parabólico transmisor, está en un plano superior, pero quiero decir que es paralelo. Por lo tanto, es válido que realice el cálculo de los ángulos de vista de elevación y azimut desde ese punto, Kevin. Está bien, doctor. Ok, adelante entonces, Kevin. Bien. ¿Alguna otra consulta, Kevin? No, doctor. Está bien. Bien, gracias, gracias. Eh, vámonos ahora con ¿dónde está Leandro? Leandro, buenos días. Buenos días, doctor. Estaba revisando algunos ejercicios del libro y tenía problemas al intersectar cuando te dan la elevación y el azimut. Ya, sabe, primero, auméntele un poquitito el volumen porque no lo estoy escuchando muy clarito. Entendí que Leandro quiere conocer de qué manera se calcula el ángulo de elevación y azimut, Leandro. Sí, doctor, en la gráfica, Bueno, ¿cómo intersectarla? ya, usted asistió a la clase, ¿no? A partir de la clase explicativa, ¿no es cierto? Donde mencioné cuál era la forma, Leandro, de cálculo de ambas magnitudes, ¿no es cierto? Asistió a la clase, ¿verdad? Sí. Bien, ¿tiene la tabla de posicionamiento ahí a la mano en el escritorio donde está en este momento, Leandro? Sí. Bien, fíjese, es una tabla de 4 entradas. En el eje de abscisas, abajo tenemos un valor que se denomina delta L. Ese valor delta L en valor absoluto representa la diferencia de la longitud de onda, de la longitud de posicionamiento, ya sea este o este, en el punto de emplazamiento de su estación terrena, donde quiere implementar el reflector parabólico, donde quiere medir la elevación y el azimut, ¿de acuerdo? Ese delta L es igual a la longitud, en nuestro caso oeste del satélite, menos la longitud de la estación terrena en la cual quiere implementar la medición de elevación y azimut. Muy bien. Una vez que obtiene ese valor, usted se va a la latitud de la estación terrena donde quiere implementar el ángulo de elevación y azimut. Traza líneas vertical y horizontal por esos puntos y va a encontrar en la intersección, va a encontrar un valor ya en el eje ordenado izquierdo, llamémosle, de su tabla de posicionamiento, siguiendo la curvatura, a veces coincide con las curvas que nos leen directamente, a veces no. Entonces, siguiendo en forma paralela
la curvatura de su línea de referencia intersecte con el eje de la ordenada. Ese valor es su ángulo de elevación. Solo tenga cuidado que corre de arriba para abajo, o sea, el sentido de crecimiento es de arriba para abajo. Ese es su ángulo de elevación. Vuelve al punto de intersección de delta L con la latitud de la estación terrena y sigue la otra curva paralela hasta intersecar con el eje de abscisas, pero superior, el de arriba. En ese punto donde intersecte el eje de lectura, llamémosle, corresponde a la obtención del ángulo de azimut, del beta. El ángulo de elevación es el alfa, ¿verdad? Y el beta es el ángulo de azimut. Esta lectura corre de izquierda a derecha, o sea, digamos que es lo normal, que sabemos leerla, pero tenemos el beta determinado ahí como ángulo de azimut. Esa es más o menos la relación de cálculo de los ángulos de vista de elevación y azimut. Se ubica, por favor. Sí, ahora sí un poco más. Ya, Gracias. cualquier duda, haga el ejercicio varias veces. Haga el ejercicio varias veces, tal cual como lo hemos hecho en clase. Si todavía persiste alguna duda, nada más me llama. Y en ese momento voy a tener disponible. Ahorita no la tengo en pantalla, pero vamos a hacerlo y lo resolvemos acá. ¿Está? Está bien, doctor. Ok, Leandro. Vamos a ver a quién lo convoco ahora. Marcelo Quispe, buenos días, Marcelo. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo puedo ayudarlo, Marcelo? ¿Qué dudas tenemos? Yo tengo duda de cómo vamos a hallar el dato para nuestra tarea del satélite que nos asignó. Marcelito. A su compañero le dije que era parte del trabajo práctico, ¿verdad? Entonces Así, sí, tenemos que recurrir a alguna herramienta que nos permita obtener ese dato. Simplemente no puedo hacerlo aquello porque estaría haciendo el trabajo práctico que les he asignado, ¿verdad? Pero sí puedo ayudarlos indicándole que debe estar ese punto para los satélites en algún detalle satelital que podemos buscar obviamente en la red, ¿no es cierto, Marcelo? Para los satélites. Y alguna otra herramienta como Google Earth, eh, que nos permita, Google Earth Pro, que nos permita identificar el punto también correspondiente, pero esta vez para el otro trabajo práctico, que es el de la estación terrena domiciliaria, en el domicilio de cada uno de ustedes. Claro, yo sé que es imposible que le pregunte a usted, oiga, dígame la latitud y longitud donde está su casa, pero sí usted debe darse maneras, Marcelo, para ubicar aquello. Son preguntas un poquito, les digo ya, de orden, tal vez hasta se sale de lo que es pregrado, pero sí se va ya a la parte conceptual de un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Ya cercanito a lo que van a ver en la vida laboral a futuro. Así que con esa pequeña ayudita que le da a usted y que el 99% de sus compañeros ya pararon las orejas, pues bueno, bienvenido sea, Marcelo, ¿está bien? está bien, doctor. Ok, Tenemos que poner pruebas de cómo se ha hallado esa latitud y longitud igual. claro, les puse ahí una hojita blanca, en blanco adjunta, ¿verdad? En esa hojita en blanco que le van a sacar ustedes un escaneado, también me lo envían como parte del trabajo práctico, donde quiero ver cuáles son las relaciones matemáticas
las ecuaciones que han utilizado. En ambos casos del trabajo práctico de cálculo de ángulos de vista domiciliario y ángulos de vista de los satélites geosíncronos, en ambos casos necesito que cada uno de ustedes, en una hoja en blanco, me muestre el proceso, el procedimiento que ha seguido para obtener, como también en la hoja de posicionamiento, en la tabla de posicionamiento, muestren esos resultados obtenidos para que yo tenga la certeza de que lo han comprendido bien el ejercicio y lo han realizado bien, en forma personal. No es posible, no se admite que dos trabajos sean iguales, por eso sus datos son diferentes. Y debe ser hecho en forma manual, no en computadora. ¿De acuerdo, Marcelo? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Naira, buen día. Buenos días, Naira. Buenos días, doctor. Lo mismo para usted. ¿Qué consulta tenemos, Naira? Justamente tenía la misma pregunta que mis compañeros de la parte de la latitud y de dónde íbamos a hallar los datos, pero ya con eso ya está entendido, doctor. Eso es. Así me gusta, Naira. Muy bien. En la vida profesional, olvídense que nos den todo. De la mitad para arriba, en un tema porcentual, tenemos que darnos maneras, si vale el término, para buscar la información que necesitamos. Pero está abierta una nueva consulta, si es que así usted lo dispone más adelante, ¿sí? En el transcurso del día, obviamente, porque mañana ya es el parcial. Y necesito que ya vayan preparando sus trabajos prácticos también, ¿no? Que les digo, cada uno es de 20 minutos, no lleva más tiempo. Ok, Naira, gracias. Nayeli, buen día. Buenos días, doctor. A ver, Nayeli, ¿qué tenemos con usted? En la parte de la transmisión que teníamos de PSK, nos dijo que el número de bits será determinado por el canal superior, pero estaba viendo mis apuntes y no terminé de escribir, dijo que equivalía a algo. Ah, ya. Mire, el número de canales es el mismo del número de bits necesarios que mediante la regla de, que mediante la regla de Meario determinamos para ese tipo de modulación digital. En otras palabras, calcule el número de bits mediante la regla de Meario. ¿Ya? 10 por logaritmo de m, donde m es el número de salidas diferentes, de salidas y entradas diferentes en ese tipo de modulación digital que usted está ejercitando. Ese número de bits, digamos, 3 para un 8 PSK, equivale ese número 3 al número de canales que tiene 8 PSK, son 3. Entonces, a partir de ese dato, usted ya puede obtener el mínimo ancho de banda de Nitwit, como explicaba varios ya de sus compañeros, dividiendo la tasa de transferencia sobre 3, porque con la tercera parte de esa tasa de transferencia se va por el canal I superior, canal de control C y canal Q en cuadratura, ¿verdad? Y ahí tiene determinado el mínimo ancho de banda de Nitwit, Nayeli. Era esa la relación que usted pregunta. Sirve para eso, en otras palabras. Está bien, doctor, gracias. Ok, no hay nada. A ver, Reinaldo, buenos días. Sí, buenos días, doctor. Aquí listo para recibir su consulta, Reinaldo. ¿En qué puedo ayudar? Reinaldo. Internet. Les dije que prepararan sus preguntas, ¿verdad? Sus consultas. Ahora los que tienen que hacerme bolsa a mí son ustedes. Poquitos están aprovechando esa oportunidad que se da una sola vez por
curso de invierno o de verano. Así que yo tengo plena disponibilidad para atenderlos, Reinaldo. Si no recuerda algo, no hay problema, atiendo a su compañero que viene y luego conversamos. ¿Le parece bien? Reinaldo. Bien, Reinaldo sigue buscando por dónde va a empezar a preguntar alguna cosa. Bueno. Bien, a ver. Vamos con Ronald mientras tanto. Ronald Cárdenas, buenos días, Ronald. Bien, adelante, Ronald, ¿cómo ayudo? ¿Qué consulta tiene? Muy bien, pero quiero que me haga una, ¿ya? Antes de que termine la clase. ¿Está bien? Ok, Ronald. Buenos días, Rose, ¿cómo está? Buen día, doctor. Yo tengo una consulta sobre las capas jerárquicas. Yo me anoté que la banda B tenía una mejor resolución, pero creo que me equivoqué y es la banda C. Eso tenía la duda de cuál es la mejor resolución en las capas jerárquicas. Ya. Entiéndase resolución por el número de píxeles, Rose, el número de píxeles en la pantalla que tenemos, bueno, en este caso nuestro receptor digital de televisión, ¿verdad? Usted tiene en la casa un televisor probablemente de pantalla plana, de gel, etcétera, etcétera, o los más modernos, ¿no? Que tienen cierta curvatura. De alguna forma, la resolución se mide en píxeles, pero la distancia en la cual se aprecia o no se aprecia una buena imagen está en función de una relación, para el caso de los últimos televisores, receptores de televisión de 16:9. Bueno, pero ese es un tema que nos va con su consulta. Fíjese que el número de píxeles es variable. Tiene la tablita que hace un momento pregunté a algunos de sus compañeros. Tiene la tabla donde tenemos una serie de datos sobre modo 1, modo 2, modo 3. ¿La tiene disponible por ahí? Sí, doctor. Ok. Ubique, por favor, el número de píxeles. Está como pix para cada uno de los modos. Y la eficiencia, la mejor eficiencia, está contenida o está relacionada con el mayor número de pics y corresponde al modo 3. ¿Puede verificar eso, por favor? Bien, en todo caso, si no puede ubicarla, simplemente vamos a mencionar cuál sería el estado de su Entonces, consulta. doctor, perdón. Lo que son los diferentes servicios de las tres capas que nos dio, entonces se refieren a cada modo. Digamos, la capa A es para el modo 1 y la capa B para el modo 2, ¿así? No. Mire, las capas jerárquicas son tres, ¿no es cierto? A, B y C. ¿De acuerdo? La que tiene peor resolución es la capa A, pero tiene un servicio fantásticamente útil para la población. Recuerde que la televisión es un método de comunicación masivo y la capa A, que es de color blanco, la número 0, trabaja con sistemas de alerta temprana, donde desde la estación principal se emiten señales de prevención para deslizamientos, incendios, inundaciones,
toda una serie de situaciones que hemos vivido acá en Cochabamba y que a partir de entonces ya se ha tomado mayor cuidado. En la zona de Tiquipaya, ¿recuerdas? Hace poco de lluvia intensa en la cual había mucho problema, incluso fallecimientos, pérdidas de bienes materiales, etcétera, y vidas humanas. ¿Recuerda, verdad? Sí, doctor. Bien, Rose. Entonces, las capas jerárquicas son A, B y C. La que tiene menor resolución, menor calidad de señal es la capa A. La capa B ya maneja un número de píxeles que le da una categorización un poquito mejor. Y la última, la capa C, ya mantiene en High Definition una capacidad de resolución muy buena. ¿Está bien? La capa B se denomina también SD, de Standard Definition, donde hay ciertos niveles aceptables, pero mejorados en la capa C. ¿Está bien, Rose? Está bien, doctor. Gracias. Esa era mi No, pregunta. no es nada, no es nada. Muy bien. A ver, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está Santiago? Aquí lo encontré. Santiago Cabrera. Buenos días, Santiago. Buen día, doctor. Bien. Listo para su consulta, Santiago. ¿En qué puedo ayudarlo? Disculpe, doctor, tenía una consulta respecto a la salida en Baudios. ¿Ya? Siempre va a ser igual a la, ¿cómo se dice? A la fundamental, es decir, eh, siempre va a ser igual a la división entre el número de bits. Por ejemplo, en 16, BSK sería igual a FB sobre 4, digamos. O sea, es decir, sobre el número de bits. Esa es mi Correcto. consulta, doctor. Sí, 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 Santiago, correcto. Para FB sobre 4 corresponde a lo que usted menciona, tenemos 4 canales, ¿verdad? Entonces, FB sobre 4 significa el mínimo ancho de banda de Nyquist. Y ese mínimo ancho de banda de Nyquist es el mismo cambiando en los baudios de salida. Por ejemplo, si tiene una tasa de bit que está transmitiendo de 100, para hacerlo bien sencillito, de 100 megabits, entre 4 son 25 megabits, ¿no es cierto? Entonces, sus baudios de salida son 25 megabaudios, Santiago. Únicamente cambiamos la unidad. Está bien, doctor. Esa era mi consulta. Gracias. Ok, no, no es nada, Santiago. Víctor, buenos días, Víctor. Buenos días, doctor. Bien, Yo aquí tengo 4 presto para consultas. escucharlo. Adelante. Ya. Yo tengo 4 consultas. La primera creo que ya la contestó, pero por si acaso, en la tabla donde estamos ubicándonos los datos de elevación y de azimut, el delta L es en valor absoluto, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Mi otra consulta también es sobre esa tabla. De los ejercicios propuestos en clase, me salió un azimut de 70 y arriba está fuera de la zona crítica de lo que hablamos hace un momento de 5 grados de elevación. Bueno, dígame el ángulo de elevación, cuánto le salió? Si está entre 0 y Eh, 5, estamos en la zona crítica. en el lado izquierdo me salió una elevación de 60 y en azimut me salió 70. Está fuera de la zona crítica su cálculo, es correcto, es bueno, es aceptable. Ya. Y otro que tenía consulta era de igual de los ejercicios propuestos en clases, era uno que tiene un Hashimut de 60 ¿Ya? y una elevación de, disculpe, está aquí en mis hojas, y una elevación de 75. ¿Ya? Y en la gráfica, en la parte de arriba donde está Hashimut, donde dijimos los críticos 0, 5 y 10, sí está en la zona de 5.
está en la zona crítica. Ajá. Ah, qué bueno. Bueno, perdón, qué bueno en el sentido de que hay ubicado, porque qué malo, porque esa estación está recibiendo una señal bastante conflictuada en cuanto a que está ubicada a una distancia muy grande. El satélite no es el aconsejable para la transmisión de datos, ni siquiera para seguimiento y monitoreo. Recuerde que son satélites geosíncronos, ¿verdad? Entonces, Mm. como le dije a uno de sus compañeros, la solución está en cambiar de satélite, conseguir un satélite que nos dé el mismo servicio. El costo del precio no importa, siempre va a ser más barato que lanzar un satélite a nuestro traje de medida, ¿verdad? Pero básicamente, si está en zona crítica, no es recomendable una operación de transmisión de datos. Ese es el mensaje que emite una situación como la que usted ha alcanzado, Víctor. Ah, ya. En caso de que me saliera de una zona crítica en los ejercicios propuestos, eso también tendría que colocar, ¿no? De que no Claro, se recomienda. sí, sí, es un comentario de cada uno de ustedes como ya parte de la solución. Si le sale un valor de elevación en la zona crítica comprendida entre 0 y 5 grados como ángulo de elevación, ustedes dicen, este satélite tiene la expectativa de presentar un cuadro de transmisión de datos bastante vulnerable. Es probable que esté ubicado a una distancia muy grande con relación, bueno, ustedes saben que los geosíncronos están entre 38.000 y 40.000 kilómetros. Entonces, a mayor distancia tenemos mayor atenuación. Y bajo ese concepto, si a nosotros nos dicen como ya profesionales, oiga, necesito transmitir con este satélite, digamos con el BSS-6, eh, y vemos nosotros que su ángulo de elevación está en la zona crítica, le decimos, oiga, mire, les recomiendo que utilice el Tupac Katari, en el cual el ángulo de elevación pues sale de esa zona y está en el orden, qué sé yo, de 50 grados, por ejemplo, ¿no? 55 grados. ¿Se dan cuenta? O sea, corresponde a una mención de conocimiento profesional. Ujú. Ya. ¿Está bien, Víctor? Sí, doctor. Mi tercera consulta es justamente con el tema de la tarea. Una vez que Ya. tenga la latitud y la longitud de mi domicilio y del edificio Electro, ¿necesito adjuntar una prueba de cómo he encontrado o basta que en la tabla coloque el valor que he encontrado? Necesita escribir en una hoja en blanco el procedimiento que ha seguido, el cálculo que ha seguido, cómo calculo delta L, y luego indicar en esa misma hoja cuál es el ángulo de elevación, si está o no está en zona crítica, eh, prácticamente relatar muy brevemente el procedimiento que ha seguido para el cálculo de azimut, etcétera, etcétera. Pero Ah, está son bien. 2 o 3 líneas que hay que escribir, no es nada más. Ok. Y mi última consulta tiene que ver con la eficiencia de ancho de banda. Una vez Ya, que ya tenga, y sí, era otro ejercicio propuesto donde agarramos métodos de modulación y una vez que ya tengo los baudios que me entregan los 4 métodos de modulación, ¿el criterio para elegir cuál es el mejor es el menor o el mayor? en baudios de salida. Sí, tengo, Bueno, para en decir números o ya, no. en cuestión numérica, es decir, de un dato cuantificable, utilizamos como el baudio de salida es igual a la razón de vida entrada, ¿verdad? Y corresponde al mínimo ancho de banda de Nyquist. Está relacionado con el ancho de banda. Ujú. Entonces, el menor valor es el que más, es el más eficiente, no quiero decir eficiente, es el de mejor prestación del servicio, el de menor valor. Porque recuerde que el baudio de salida está relacionado con la razón de vida entrada. Y la razón de vida entrada corresponde al número de canales.
Y el canal, cuanto el número de canales es mayor, entonces nosotros tenemos una distribución de la tasa de transferencia de datos que nos permite utilizar un ancho de banda más pequeño, porque recuerde que es la tasa de transferencia de datos dividido al número de canales, ¿verdad? Y al disminuir el ancho de banda, el mínimo ancho de banda en Nyquist, nos da la posibilidad de que otros operadores ejerciten la transmisión de información también en condiciones similares a las que estamos haciendo nosotros, técnicamente hablando. Está bien, doctor. Ahora sí comprendido. Ok, Víctor, muchas gracias. Nos queda solamente Vilmar Barrientos. Buenos días, Vilmar. Doctor, ya le hice la consulta a un comienzo. Ah, bueno, bien. Miren, muchachos, yo les deseo la mejor de las suertes en el segundo parcial. Una vez que alcancen un resultado muy bueno, probablemente ya no los tenga para el examen final. La asignatura es muy interesante, muy importante y alcanza niveles actualizados, pues que se han dado cuenta ustedes que maneja información demasiado importante para el desenvolvimiento y desempeño profesional de ustedes, que como les digo, les falta muy poquito para salir de esta universidad. Entonces, les voy a pedir una total dedicación a lo largo del día de hoy. Mañana nos veríamos ya de manera presencial acá en el tercer piso del edificio Electro, donde vamos a tomar la valoración respectiva. Hagan un esfuerzo, concéntrense en nada de salidas ni retornos muy tarde y obtengan la mejor calificación que puedan, cosa que deban evitar ya el examen final. En caso de que todavía no alcance, tienen la opción del examen final, pero ya es de toda la asignatura, ¿verdad? Entonces implica un poquito más de esfuerzo. Bien, entonces voy a dar por concluida la clase de consultas y dudas ahora, de manera tal de que simplemente deseándoles el mejor desempeño y suerte para mañana, tengan la posibilidad de haber aprobado una asignatura muy interesante, muy importante. Bien, de mi parte, pues el agradecimiento para todos ustedes por haber sido mis estudiantes en esta etapa. No espero verlos en 2026 como les he estado macaneando a lo largo del curso. De verdad, no espero verlos y que todos aprueben en esta gestión. Bien, voy a despedirme ahora. Ha sido un placer y nos vemos mañana. Hasta luego, muchachos. Buenos días. Hasta mañana, doctor. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós, muchachos. Recording stop.